Sí, en nuestros teléfonos móviles hay más de 15 minerales considerados materiales críticos, entre ellos el oro y el platino, que además son dos de los que más problemas generan. Están con nosotros Jorge y Nicolás, que son dos investigadores expertos en el reciclaje de residuos electrónicos. Jorge, buenos días. En primer lugar, ¿qué es un material crítico y dónde lo encontramos? Hola, buenos días. Pues los metales críticos básicamente son una lista que hace la Unión Europea. La primera de ellas salió en el año 2011 y la actualizan cada 3 años. En este primer año estábamos hablando de unos 15 metales críticos y ahora mismo llegan a 34. Esto se debe a que estos metales se evalúan de acuerdo a la importancia económica que tienen para la región de la Unión Europea y, por otro lado, el riesgo de suministro que presentan. Como muchos de ellos vienen de zonas conflictivas, por ello se denominan críticos. ¿Dónde los podemos encontrar? Pues el teléfono móvil es un buen ejemplo, como nombrabas, el oro y el platino, pero además otros, como el coltán, que está presente en los condensadores del propio teléfono. ¿De qué cantidades de oro estamos hablando, para que nos hagamos una idea? Pues el oro en concreto es el metal más caro dentro del teléfono y su concentración es muy elevada. Estaríamos hablando de unos 100 gramos por tonelada de teléfono, cuando en una mina actualmente se extrae 1 gramo por tonelada. Es decir, en un teléfono móvil el oro está 100 veces más concentrado que en una mina. Hablábamos hace un momento, escuchábamos a los compañeros de plató hablar que muy poquitos somos, Nicolás, buenos días, los que reciclamos nuestro teléfono móvil. Sí, de hecho en España se venden o se ponen en el mercado cada año unas 17 millones de unidades de teléfonos móviles y de los que terminan su vida útil solo el 30% se recicla, o sea, se recoge para reciclado. Esto sería muy fácil de cambiar simplemente cambiando un poco el hábito de que cuando un teléfono móvil termina su vida útil lo dejáramos en el punto limpio en la sección especial que es para residuos electrónicos. Claro, ahí depositamos el dispositivo entero, pero ¿cuál sería la mejor manera más correcta de reciclar nuestros teléfonos móviles? Bueno, es algo que está empezando muy ligeramente a introducirse, pero lo mejor sería el diseño modular. O sea, que si yo tengo un teléfono móvil, este teléfono móvil viene por módulos y si falla un solo módulo, yo puedo cambiar la pieza que falla y no tengo que cambiar el teléfono entero. O si ya quiero deshacerme del teléfono móvil, estas piezas que todavía funcionan se pueden servir para otro teléfono u otro equipo electrónico. Y el reto ahora en el que estáis trabajando es en el paso siguiente, ¿no? En el ya, ¿qué hacer después? Exacto. Como comentaba Nicolás, lo ideal sería tener un diseño modular y hacer un proceso de reciclaje específico para cada módulo, porque así podemos extraer los metales más valiosos de cada módulo, ¿no? Por ejemplo, la batería que contiene litio, hacer un reciclado específico para el litio, en vez de tener que reciclar todo a la vez, ya que tenemos que tener en cuenta pues, que un móvil está formado por muchos componentes distintos y esto es como intentar separar sal y azúcar cuando la tenemos mezclada, ¿no? Cuanto más los consigamos separar previamente, más fácil será después el reciclado. Pues muchísimas gracias, Jorge, Nicolás, por habernos atendido, por habernos explicado y, sobre todo, nos quedamos con esa recomendación de reciclar siempre nuestros teléfonos móviles. Gracias, Claudia. Bueno, pues así terminamos nuestra